¿Sabías que la mayoría de personas que van al gimnasio no saben qué es lo que tienen que hacer exactamente? Simplemente se dedican a ir de máquina en máquina de manera totalmente aleatoria y después aún se sorprenden cuando no consiguen buenos resultados. En este vídeo vamos a ver paso a paso, quiero que sea una guía completa para que sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer en el gimnasio y nunca más vuelvas a tener dudas acerca de esto. Mi nombre es Emanuel y me dedico a ayudar a hombres y mujeres a ganar masa muscular o a perder grasa gracias al entrenamiento de fuerza y a la nutrición flexible. He trabajado en un gimnasio de manera presencial, pero ahora me dedico a esto de manera 100% online desde hace más de 5 años. Así que vamos a ver paso a paso qué es todo lo que tienes que saber para no sentirte perdida nunca más dentro de un gimnasio. El primer punto, y seguramente lo has escuchado muchas veces, es qué rutina tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer dentro del gimnasio. Bien, para esto lo importante es saber que cuando hablamos de rutinas de entrenamiento, realmente a lo que nos referimos es a esa estructura de entrenamiento. Es decir, cómo se va a distribuir la cantidad de estímulo que van a recibir nuestros músculos. Al final tenemos que saber que cada ejercicio, cada serie, cada repetición, cada cosa que hacemos en el gimnasio es un estímulo a nuestra masa muscular. Y esto, obviamente, hay que distribuirlo de una manera óptima y de una manera eficiente para conseguir buenos resultados. Lo más importante también es que no tienes que seguir rutinas con nombre propio, ni plantillas, ni tienes que pensar que hay unas rutinas que son mejores que otras. Eso no tiene ningún sentido. Al final, cada persona tiene sus necesidades, tiene sus gustos, tiene su nivel, tiene su objetivo, y en base a eso tiene que ser una estructura de entrenamiento u otra, ¿vale? También, cosas importantes, no tienes que entrenar más de 4 días a la semana. Si estás empezando, 3-4 días es muy suficiente para conseguir buenos resultados. No tienes que entrenar 5 o 6, ni mucho menos todos los días. De hecho, tampoco deberías estar entrenando más de 3 días seguidos, básicamente porque eso significaría que tu grado de esfuerzo, tu intensidad, lo que estás haciendo en el gimnasio es de un nivel muy bajo. Al final, el entrenamiento es un estímulo. Ese estímulo nos tiene que generar alguna fatiga. Y obviamente, si tú estás generando fatiga, no deberías de poder entrenar muchísimos días y mucho menos muchísimos días seguidos, ¿vale? Por eso, 3-4 días a la semana suele ser más que suficiente y siempre tiene que haber un día de descanso entre medio. No puedes hacer 3-4 días seguidos, ¿vale? También, cosas importantes, nuestra capacidad de recuperación. Por eso pongo esta foto aquí de los vasos llenos de agua, porque al final tenemos que entender que no somos máquinas, no somos robots. Al final no tiene mucha relación con el tiempo que pasas en el gimnasio, con los resultados que tú consigues. Básicamente porque tú cuando empiezas, digamos que cada músculo, cada uno de tus músculos, tiene una capacidad de tolerar trabajo y de recuperarse a ese trabajo. Imagínate, tus pectorales tienen la capacidad al principio de tolerar simplemente 5 series efectivas por sesión. Si tú vas un día y solo entrenas pectoral y haces 25 series de pectoral, estás tirando el tiempo a la basura. Básicamente porque estás dándole muchísimo trabajo, estás llenando ese vaso mucho más de lo que ese vaso es capaz de tolerar. Entonces, tenemos que entender nuestras capacidades de recuperación. Cuando somos principiantes, nuestras capacidades de recuperación son muy bajas. Pero es que además tampoco necesitamos mucho estímulo para mejorar. Al final, cuando tú eres principiante, con que hagas un poquito de cada cosa, ya es un estímulo más que suficiente para recuperarte, ¿vale? Por eso al principio es muy fácil pasarte de trabajo y acabamos con unas agujetas terribles que no nos podemos ni mover. Entonces, al principio es muy importante entender esto. Cuanto más hagas, no vas a conseguir más resultados. Esto no funciona así, ¿vale? Después, ejemplos de estructuras de entrenamiento, aunque ya estuvimos viendo un poquito en el curso anterior. Te voy a dejar por aquí arriba, no sé dónde va a salir, pero hace unas semanas subimos un curso sobre perder grasa de manera totalmente gratuita y muy completo. Y la verdad es que el feedback que recibimos fue muy bueno y por eso estoy ahora grabando este. Ahí tocamos un poquito de entrenamiento, pero bueno, hoy vamos a profundizar un poquito más acerca de entrenamiento. Algunos ejemplos de estructuras de entrenamiento, ¿vale? Vas a ver que algunas sí que tienen nombre propio, pero realmente es algo más descriptivo que otra cosa. Por ejemplo, las rutinas full body, que consisten en entrenar todo el cuerpo en una misma sesión. Es decir, haces ejercicios de torso, haces ejercicios de pierna, de brazos, haces ejercicios de todo en una misma sesión. Después están las rutinas torso-pierna, que es en una sesión entreno las piernas y en una sesión entreno el torso, por ejemplo. Después están las rutinas tirón-empuje, cuando en una sesión entreno todos los movimientos que impliquen empujar
y en una sesión entreno todos los movimientos que empujen, estirar, traccionar, ¿vale? Y después están lo que son las rutinas 100% personalizadas, que para la mayoría de personas que están viendo esto, cuando somos principiantes intermedios, nos sirven las full body, las torso-pierna y las tirón-empuje, ¿vale? Pero luego vamos a ver por qué esto es simplemente una forma de englobarlas, una forma de llamar a estas rutinas. Luego todo lo que vayamos a seleccionar dentro de esa rutina igualmente va a tener que ser 100% personalizado. Pero después de estas hay muchísimas más y es cuando tú puedes tener tu estructura de entrenamiento 100% personalizada. ¿A qué me refiero con esto? Si yo soy una persona que quiero mejorar de manera súper concreta mis pectorales y mis brazos, puedo hacer una estructura de entrenamiento enfocada en eso. Si yo tengo como punto fuerte mis hombros o mis glúteos, puedo hacer una estructura de entrenamiento donde a esos puntos se les quite importancia, se les quite trabajo y se aumente la prioridad en otras zonas. Al final, al principio podemos utilizar rutinas tipo full body, torso-pierna, tirón-empuje como base, haciendo pequeñas modificaciones, simplemente porque no tenemos puntos fuertes y no tenemos puntos débiles, somos principiantes en todo. Pero en el momento en el que una persona avanza, ya sí que puede personalizar mucho más esa rutina, básicamente porque empiezas a tener puntos más fuertes, puntos más débiles y otros objetivos más concretos. Pero al principio, con estructuras full body, torso-pierna o tirón-empuje, es más que suficiente, ¿vale? El mayor error que puedes cometer es ir al gimnasio y entrenar un único grupo muscular o dos grupos musculares. Simplemente por lo que hemos comentado aquí. Si tú vas al gimnasio a hacer solo glúteo o solo pectoral o solo brazo, seguramente vayas a estar haciendo 20, 25, 30 series para un músculo o dos músculos y eso es muchísimo, eso es muchísimo. Es mucho más de lo que tu músculo necesita para mejorar, ¿vale? Entonces no tiene ningún sentido que hagas eso. Después, comentando un poquito las rutinas, vamos a ver algún ejemplo. Si vas a entrenar 3 días a la semana, una opción sería el lunes, el miércoles y el viernes hacer rutinas full body. Pueden ser diferentes entre sí, sería bastante interesante que sean diferentes entre sí, ¿vale? Y luego los días, el martes, el jueves o incluso algún fin de semana, pues si quieres hacer algo de cardio, alguna actividad extra o simplemente descansar. Pero con esta rutina sería más que suficiente. También está la opción de el lunes hacer full body y el miércoles torso y el jueves pierna, ¿vale? Simplemente estamos cambiando un poquito la estructura, la forma en la que vamos a seleccionar nuestros ejercicios, el estímulo y todo lo que vamos a hablar a continuación. En cambio, si entrenas 4 días, puedes hacer torso-pierna, que también, si te fijas, son diferentes entre sí, o puedes hacer tirón-empuje, o incluso puedes hacer torso-pierna, torso y luego hacer full body. Hay muchas formas de distribuir el estímulo que tú vas a darle a tu músculo en el gimnasio. Entonces, no hay una estructura mejor que otra, siempre y cuando se cumplan las variables de entrenamiento básicas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como resumen, lo más importante es que entiendas un poquito qué es una rutina de entrenamiento, ya que no es más que distribuir o ordenar los ejercicios, el estímulo que va a recibir tu músculo. Entonces, para eso es muy importante que sepas esto que hemos comentado antes, que es el tema de la capacidad de recuperación. La frecuencia alta es mucho, mucho más interesante, es decir, un mismo músculo entrenarlo muchas veces a la semana y no simplemente ir un día y machacarlo del todo, ¿vale? Porque al final, si tú vas un día y haces muchísimo trabajo de un solo músculo, más de la mitad de ese día no va a ser un trabajo efectivo porque no te vas a poder recuperar de él. En cambio, si tú 3 días a la semana haces un poquito de ese músculo, esas 3 veces van a ser trabajo efectivo porque sí que te vas a recuperar de todo ese trabajo, ¿vale? Más adelante hablaremos un poquito más de esto. Lo siguiente a comentar es el tema de los ejercicios. ¿Qué ejercicios tengo que hacer? Que esto es una pregunta bastante común. Lo primero es entender un poquito las diferencias que hay entre ejercicios. Los ejercicios multiarticulares al final son ejercicios en los que se engloban o digamos se involucran muchos grupos musculares, muchas articulaciones, hay mucho movimiento en esos ejercicios. Se engloba prácticamente todo nuestro cuerpo. Y se pueden hacer ejercicios multiarticulares con peso libre, que puede ser una sentadilla libre, que es el claro ejemplo. Luego están los ejercicios multiarticulares, pero en máquina, que también son ejercicios en los que se involucran muchas articulaciones, muchos grupos musculares, hay muchos movimientos, pero se pueden ejecutar en una máquina. Por ejemplo, la sentadilla en multipower, o una prensa, o una hack. Y luego, por otro lado, están los ejercicios analíticos, que son ejercicios donde simplemente ejecutamos un movimiento muy concreto. También se suelen llamar monoarticulares si solo interviene una única articulación, ¿vale?
Entonces, diferencia entre estos 3 grupos de ejercicios. Los ejercicios multiarticulares con peso libre tienen muy poquita estabilidad, es decir, todo ese trabajo de estabilización lo tenemos que hacer nosotros, con nuestra musculatura y sabiendo estabilizar todas esas fuerzas. En cambio, los ejercicios multiarticulares en máquina sí que tienen bastante más estabilidad que estos, ya que simplemente por hacer una sentadilla en multipower en esa máquina guiada ya tenemos bastante más estabilidad. Y después los ejercicios analíticos tienen toda la estabilidad del mundo. Son ejercicios muy estables. Después, a nivel de dificultad técnica, también los ejercicios con peso libre, los multiarticulares con peso libre, son muy complejos a nivel técnico. Los que son en máquina suelen tener una dificultad técnica media, incluso tirando a la baja. Y los analíticos, obviamente, son los más sencillos a nivel de dificultad técnica. A nivel de riesgo de lesión, los multiarticulares con peso libre son los que más riesgo de lesión tienen. Los multiarticulares en máquina, medio tirando a la baja también, y los analíticos tienen muy poquito riesgo de lesión. En cuanto a capacidad de sobrecarga, es decir, capacidad de hacernos fuertes, de meter más kilos, de mejorar nuestro rendimiento, de estar constantemente mejorando, los multiarticulares con peso libre tienen mucha capacidad de sobrecarga. Los multiarticulares en máquina también tienen mucha capacidad de sobrecarga y los analíticos tienen mucha menos capacidad de sobrecarga. Por ejemplo, en una sentadilla libre puedes acabar moviendo muchísimos kilos. En una sentadilla en multipower también. En cambio, en un curl de bíceps, por ejemplo, o en unas patadas de glúteo, no vas a hacerte tan fuerte como en estos ejercicios. Simplemente por cómo está diseñado el ejercicio, por la mecánica, por la cantidad de articulaciones y músculos que se ven involucrados, no puedes llegar a progresar tanto en kilos. Y luego veremos cómo esto es algo bastante importante. A nivel de fatiga de nuestro sistema nervioso o fatiga general, ¿vale? Ya no solo el sistema nervioso, sino más a nivel general. Por ejemplo, también a nivel cardiovascular. Los ejercicios multiarticulares con peso libre son muy fatigantes en este sentido, ya que involucran todo nuestro cuerpo y son muy fatigantes. Que esto no significa que sea algo negativo. Los multiarticulares en máquina, digamos que también fatigan mucho, pero los podríamos incluir en una fatiga medio alta. Y los analíticos producen menor fatiga a nivel sistema nervioso o sistema cardiovascular. A nivel de estímulo, digamos que la sentadilla, por ejemplo, la sentadilla libre, lo que sería multiarticular con peso libre, reparte mucho estímulo en muchas zonas, ¿vale? Por ejemplo, si valoramos cómo es una sentadilla libre para nuestras piernas, pues también depende un poco del sujeto, depende del dominio técnico, pero depende de la ejecución, pero no es un ejercicio que sea muy específico. Va a trabajar toda nuestra pierna, incluso parte de nuestra espalda, como que vamos a trabajar prácticamente todo. Entonces, el estímulo en general es bastante alto, pero en específico no es tan alto. Es decir, si tuviéramos que hablar de un ejercicio muy bueno para tus cuádriceps, no se me ocurriría decirte la sentadilla libre, ¿vale? Porque es un ejercicio en el que se involucra mucha cantidad de masa muscular, hay muchas articulaciones, entonces es un muy buen ejercicio a nivel general, pero no es un ejercicio específico. En cambio, en una sentadilla en multipower sí que podemos ser mucho más específicos. Sí que podemos, o modificando un poquito la ejecución, o teniendo en cuenta ciertas cosas, o incluso si nos vamos a una prensa o a una haka, ahí sí que sería un estímulo mucho más específico. Y por último tenemos los analíticos, que como su nombre bien indica, es lo más específico que hay, ¿vale? Al final iría de un estímulo más general, aquí trabajaríamos toda nuestra pierna sin dejarnos absolutamente nada. Aquí trabajaríamos, pues podemos ser un poquito más específicos y este sería el gesto más específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final no hay ejercicios buenos o malos, simplemente tenemos que conocer un poquito las diferencias entre ellos. Merece mucho la pena y es obligatorio invertir tiempo, esfuerzo y dinero y lo que sea en aprender a ejecutar estos ejercicios de manera muy efectiva. ¿Por qué? Porque a largo plazo son los más interesantes. No puedes basar tu entrenamiento simplemente en ejercicios analíticos o simplemente en ejercicios en máquina. Tienes que saber hacer, aquí están un poquito más desglosados, variantes de pesos muertos, hip thrust, sentadillas, todos esos ejercicios tienes que aprender a hacerlos, que son estos que hemos comentado aquí, que son multiarticulares con peso libre. Tienes que aprender a dominar esos patrones de movimiento. También tienes que incluir en tu entrenamiento los que son en máquina y también tienes que incluir analíticos, pero la mayoría tienen que estar entre estos dos bloques. Y luego ya también puedes meter alguno analítico, porque estos dos son los que más beneficios te van a dar, simplemente por esa capacidad de sobrecarga que hemos comentado y porque van a involucrar muchísimo todos esos músculos que nos interesan. Al final, si tú quieres trabajar tus piernas,
es mucho más inteligente hacer una sentadilla, por ejemplo, una sentadilla en multipower, porque ahí vas a trabajar tus glúteos, vas a trabajar tus cuádriceps, vas a trabajar tus aductores, en lugar de decir, voy a hacer un ejercicio de glúteo, un ejercicio de cuádriceps y un ejercicio de aductor. Además de que no sería igual de efectivo, sobre todo al principio. Importante entender un poco la división de los patrones de movimiento, ya que al final nuestro cuerpo no entiende de ejercicios, entiende de movimientos. Entonces, hay unos cuantos patrones de movimiento y en base a eso seleccionamos los ejercicios. Por ejemplo, bisagras de cadera. Pues sabemos que todo tipo de pesos muertos, hip thrust, hiperextensiones, corresponden a este mismo patrón de movimiento. Lo mismo pasa con las variantes de sentadilla. Puede haber una variante más libre, más guiada como la hack o la prensa, unilateral como la sentadilla búlgara, con mancuernas, con barra, con lo que sea, pero no deja de ser una variante de sentadilla. En cuanto a empujes, podemos incidir más en el trabajo de hombro, más en el trabajo de pectoral, más en el trabajo de tríceps, y son los músculos encargados de hacer esos empujes. Las tracciones o los tirones son todo tipo de jalones, remos, ya sea con mancuernas, con máquina, con poleas, con lo que sea, pero no dejamos de trabajar ahí todo lo que sería nuestra espalda. Y luego están los ejercicios más específicos o monoarticulares, como sería un curl de bíceps, que sería una flexión de codo, o simplemente una extensión de cuádriceps, y así es como se dividirían los ejercicios, ¿vale? Al final, un entrenador cuando hace un entrenamiento, lo que debería de hacer, porque muchas veces no se hace, es entender todos los patrones de movimiento que tiene un músculo. Por ejemplo, cuando hablamos del glúteo, pues sabemos que el glúteo trata de extender la cadera, digamos que tiene muchos movimientos, o por ejemplo la espalda, que tiene que hacer esa extensión de húmero, tiene que hacer una abducción, tiene que hacer esa extensión de nuestro torso. Hay muchos movimientos que cada músculo ejecuta, entonces para cada movimiento tenemos que seleccionar los ejercicios para que sea un entrenamiento completo. No podemos pensar en, venga, ejercicios de espalda, este y este. No funciona así. A nivel biomecánico sabemos que la espalda se encarga de ejecutar X movimientos. Para esos movimientos escogemos estos ejercicios y así nos aseguramos de que es una selección de ejercicios inteligente y completa y no es algo redundante. Por ejemplo, si en tu entrenamiento de pierna solo haces variantes de sentadilla, no es lo más inteligente. También tendrías que meter alguna bisagra de cadera, también tendrías que meter algún patrón específico. Dentro de variantes de sentadilla podrías meter uno más libre y uno más guiado, también uno unilateral, uno con énfasis más en la extensión de rodilla, otro con más énfasis en ese movimiento de la cadera. Como que tenemos que entender muy bien todos los movimientos y seleccionar los ejercicios acorde a esto, ¿vale? Pero no es simplemente meter ejercicios por meter, ¿vale? Esto es donde se cometen la mayoría de errores a la hora de programar un entrenamiento. Pensar que todos los ejercicios de espalda son para la misma zona o todos los ejercicios de pierna son iguales, y al final hay que entender que hay muchas diferencias entre sí y sobre todo en el momento de combinarlos, que esto es algo muy importante. Aquí, cuando hablábamos de la fatiga que producen estos ejercicios, no es para decir que uno es bueno o es malo, simplemente es para decir que un entrenamiento no tendría sentido si de 5 ejercicios los 5 son analíticos, pero tampoco tendría sentido que de los 5 ejercicios los 5 sean multiarticulares con peso libre, porque sería insostenible ese entrenamiento, ¿vale? Después de los ejercicios, hablamos un poco de cuántas series, cuántas repeticiones, cuántos ejercicios, y cuando hablamos de esto hacemos alusión al volumen de entrenamiento, ¿vale? Antes de nada, es importante tener claras algunas cosas porque esto genera muchas confusiones. Las repeticiones, una repetición es cada vez que estiramos y acortamos un músculo, ¿vale? Cada vez que ejecutamos ese movimiento. Sería la unidad más pequeñita de estímulo, una repetición. Una serie es un conjunto de repeticiones, ¿vale? Esto es importante porque muchas veces suele haber fallos con estos dos conceptos. Después, existen las series de calentamiento o aproximación, que es cuando yo hago series simplemente para ir calentando y para ir viendo cuánto peso me voy a poner en la serie de verdad, ¿vale? Este no es un estímulo efectivo, no es un estímulo que te hace mejorar, es un estímulo que te está preparando para la serie de verdad, es decir, para la serie efectiva. Y la serie efectiva es cuando ese estímulo que recibe nuestro músculo sí que nos obliga a mejorar y nos hace más fuertes y nos hace mejorar nuestra masa muscular. En cuanto a rangos de repeticiones, hablaremos un poquito más ahora de esto, pero desde las 5 repeticiones hasta las 20 es un rango de repeticiones válido. No hay repeticiones buenas y repeticiones, no hay un número bueno y un número malo. Simplemente hay que saber combinarlos. Después, 2 puntos muy importantes. Uno, entender qué es el fallo muscular. Y el fallo muscular es, por ejemplo, cuando mi músculo ya no puede seguir completando una repetición, ¿vale? Cuando nos quedamos a medias en el momento de hacer un ejercicio, ¿vale? Una repetición, mejor dicho. Pero hay que
conocer muy bien la diferencia entre fallo muscular y fallo técnico, ¿vale? Que un fallo técnico es cuando no puedes seguir haciendo repeticiones, pero porque no puedes mantener la técnica en el ejercicio, no porque tu músculo no pueda más. Es diferente entender estos dos conceptos, ¿vale? Y después, para que una serie sea considerada efectiva, tiene que estar muy cerca del fallo muscular, ¿vale? Después de una serie no puedes tener la sensación de haber podido hacer más repeticiones, ¿vale? Entonces no sería considerada una serie efectiva, sería una serie de calentamiento o de aproximación. Esto es súper importante. Después, ya a modo de resumen, para contestar un poquito a la pregunta, dentro de una sesión de entrenamiento tendrías que hacer entre 5 y 8 ejercicios, ¿vale? Por sesión. Y de esos ejercicios tendrías que hacer entre 10 y 20 series efectivas por sesión, ¿vale? Si haces unas 15 series por sesión, ya es un volumen aceptable, pero más de 20 sería demasiado y menos de 10 sería bastante poco. Si te das cuenta, es un margen bastante grande porque depende muchísimo de si es un entrenamiento de pierna, si es un entrenamiento de torso, cuántos ejercicios multiarticulares hay, cuántos analíticos hay, cuánto es tu rendimiento. No es lo mismo tener ya un rendimiento de mover cientos y cientos de kilos que estar empezando. Tampoco es lo mismo que tu capacidad de exprimir un ejercicio sea muy buena a que tu capacidad de exprimir un ejercicio sea muy baja. Todo esto es lo que altera el número de series, básicamente porque todo eso es lo que define tu nivel y en función de tu nivel están tus capacidades de recuperación, ¿vale? Y en cuanto a las repeticiones, en tu entrenamiento asegúrate que hay series de entre 6 y 10 repeticiones, hay series de entre 10 y 15 y hay series de entre 15 y 20. No tenemos que excluir unos, ¿vale? Tenemos que aprovecharnos de los beneficios que nos ofrecen los diferentes rangos de repeticiones. Al final lo que está claro es que siempre y cuando en esa serie lleguemos a ese fallo muscular o nos quedemos muy cerca de ese fallo muscular, ese trabajo va a ser efectivo. Entonces esas repeticiones van a ser válidas. Da igual que sean 6, da igual que sean 20, ¿vale? Por eso tenemos que aprovecharnos de los tres rangos. También esto es importante porque hay ejercicios que es mucho más interesante hacerlos en unos rangos y hay ejercicios que es más interesante hacerlos en otros, ¿vale? Después, en cuanto a intensidad de entrenamiento, ¿vale? Que es la típica pregunta de cuánto peso tengo que ponerme. Este es un punto bastante interesante. Cuando hablamos del peso que tengo que ponerme, hablamos de la intensidad de entrenamiento, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es marcar un rango de repeticiones para cada ejercicio. Por ejemplo, sentadilla, 3 por entre 10 y 12, ¿vale? Y utilizar el máximo peso posible para llegar al fallo muscular dentro de ese rango, ¿vale? Así es como se hace un entrenamiento. No simplemente poner 4 por 12 y hacer esas 12 repeticiones con lo que a ti te apetezca. No, siempre trabajamos con un rango, básicamente porque tú, si tienes que hacer 3 series, cuando hagas la primera serie y hagas 12 repeticiones, si lo has hecho bien, en la segunda serie no vas a poder hacer 12 y vas a hacer 10 o 11, ¿vale? Porque si mantienes tu rendimiento totalmente estable, haces lo mismo en todas las series, significa que no está habiendo el suficiente estímulo, porque hay una cosa muy demostrada, es que cuando hay un buen estímulo, hay fatiga, y cuando hay fatiga, el rendimiento desciende, ¿vale? El rendimiento cae. Entonces, si estás haciendo lo mismo en todas tus series, significa que el estímulo es insuficiente. Más cosas importantes en cuanto a la intensidad, ¿vale? Que esto es súper importante. Hay que diferenciar lo que es la intensidad interna o la intensidad externa. La intensidad interna es el grado de esfuerzo y la intensidad externa son los kilos que ponemos a la máquina, a la barra, a las mancuernas o lo que sea. Te pongo un ejemplo para que entiendas esto bien. Imagínate que una persona hace una sentadilla con 120 kilos y hace 10 repeticiones. Pero cuando termina esa serie nos dice que podría haber hecho 5 más. En cambio, otra persona hace una sentadilla con 60 kilos y hace 10 repeticiones. Pero después nos dice que no podría haber hecho ninguna más. Esta persona está entrenando mucho más intenso y va a tener muchos mejores resultados que la otra. Aunque los kilos que haya en la barra sean mayores aquí, ese grado de esfuerzo es lo importante, porque es lo que define cuántas fibras musculares y cuántas unidades motoras hemos reclutado. Aquí lo que nos hemos asegurado es que ha reclutado todas las fibras musculares, ¿vale? Absolutamente todas, porque ha llevado ese ejercicio al límite, al fallo muscular. Entonces, esta persona va a mejorar mucho más porque el estímulo es mucho más efectivo y porque va a obligar a su cuerpo a mejorar ese tejido muscular porque lo está utilizando constantemente y lo está llevando al límite. En cambio, esta persona no ha llegado a esos umbrales necesarios de grado de esfuerzo, ¿vale?
Muy importante, tienes que centrarte mucho más en aprender a exprimir cada serie que haces y no simplemente en cada vez poner más peso o cada vez hacer más cantidad de entrenamiento. Primero, lo más importante es aprender a exprimir cada serie que haces, ¿vale? Súper importante esto en cuanto a la intensidad. Después, es muy importante, después de la intensidad, hablar de la ejecución y del dominio técnico, ya que una cosa condiciona muchísimo la otra. Seguramente ya habrás pensado de, si yo hago una sentadilla al fallo muscular, probablemente me vaya a hacer daño. Y aquí es donde entra esa ejecución y ese dominio técnico, que es una de las patas que sostiene el resto de las patas del entrenamiento. ¿Qué es entrenar bien? Al final lo que necesitamos es que cuando tú hagas un ejercicio, el estímulo vaya hacia la zona objetivo, ¿vale? Si yo estoy haciendo piernas, que no me duela la espalda, ¿vale? Después, que tú cuando terminas la serie sea porque ese músculo no puede más, ¿vale? No porque no mantienes bien la técnica o te has fatigado a nivel cardiovascular. Todo eso lo que significa es que tu dominio técnico no es bueno. También, que notas ese estímulo, esa congestión en la zona objetivo y no en otras zonas, ¿vale? Que controlas la carga en todo momento y no es el ejercicio el que te controla a ti, y sobre todo sabes qué movimientos y qué es lo que tienes que pensar en cada momento del ejercicio. El ejemplo más claro aquí es la sentadilla. La sentadilla en multipower, por ejemplo, es un ejercicio muy interesante y hay muchas personas que en este ejercicio lo que notan es mucho más la espalda, no notan el estímulo en las piernas, se dejan caer, hacen un gesto muy explosivo. Todo eso lo único que denota es que no sabes entrenar bien, o simplemente porque no sabes en qué posición tienes que colocar tu pelvis, no sabes qué intencionalidad en qué es lo que tienes que pensar al hacer el ejercicio, no entiendes la trayectoria de la fuerza. Todo esto es muy importante y al final es lo que diferencia a una persona que sabe entrenar y una persona que no. En resumen, que si haces un ejercicio de piernas, que sean las piernas las que te limiten y las que no te dejen seguir haciendo repeticiones, y que no sea un dolor de espalda. Si haces un ejercicio de piernas, que notes las piernas trabajar. Y sobre todo que tú en el momento de hacer el ejercicio tengas 100% el control y sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer en cada segundo del movimiento. Esto es súper, súper importante. Después, en cuanto a métodos de progresión, ¿vale? Esta gráfica seguramente ya la habrás visto porque se puede aplicar a muchas cosas, pero vamos a ver un poquito. Esto es el principio de sobrecarga progresiva, ¿vale? Y es el principio por el cual se rige el entrenamiento y cómo nosotros progresamos. Al final nuestro cuerpo se mantiene, digamos, en esa homeostasis, en esa línea recta, pero en el momento en el que hay un entrenamiento, hay un estímulo, ¿vale? Hay un estresor, por así decir, y lo que hace es someternos a un estado peor del que estábamos antes, como que rompe esa homeostasis. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una buena alimentación, tu entrenamiento está bien programado y descansas bien, tu cuerpo lo que hace es recuperarse, pero siempre se recupera un poquito mejor de lo que estabas antes, ¿vale? De lo que era tu homeostasis. Básicamente porque tu cuerpo, su principal objetivo es sobrevivir, mantenerte con vida. Entonces dice, si ya ha habido un estímulo así, es muy probable que vuelva a haber otro así. Entonces, por si acaso, me voy a preparar un poquito mejor. No me voy a quedar igual que antes, porque si no, ese mismo estímulo me va a volver a fastidiar mucho. Entonces, se recupera un poquito mejor. En el momento en el que se recupera, tú vuelves a meter otro estímulo. Entonces, vuelve a romper esa homeostasis, se recupera un poquito mejor. Y así sucesivamente. Y vemos como cada entrenamiento tras entrenamiento vamos mejorando. Y al final nuestra homeostasis cambia. Antes lo que para nosotros era normal, que es no hacer sentadillas, por ejemplo, pasadas unas semanas, lo que es normal para nosotros es hacer sentadillas con 50 kilos. Eso es nuestra homeostasis. Por eso es importante que constantemente tenemos que estar mejorando en algo, porque en el momento en el que dejamos de mejorar, nos mantenemos. Y si nos mantenemos, no hay mejoras a nivel estructural, es decir, no hay mejoras a nivel de masa muscular y no nos vamos a ver mejor y no va a mejorar nuestro rendimiento. ¿Cómo progresamos? Hay muchas formas. La más importante y la que más te recomiendo es mejorar tu dominio técnico. Al final, cuanto mejor te mueves, cuanto más entiendes un ejercicio, cuanto mejor haces ese ejercicio, más estímulo va a ir a tus piernas. Y esto seguramente lo habrás visto. Cuando haces una sentadilla y lo único que te duele es la espalda, tus piernas no se están enterando de nada, entonces estás perdiendo el tiempo. En el momento en el que alguien te enseña a hacer una sentadilla y no notas la espalda y notas mucho las piernas, ahí ha habido una mejora de estímulo exponencial. Ha sido una barbaridad la mejora de estímulo que ha habido ahí. Y no has tenido que hacer nada, no has tenido que hacer más series, poner más peso, no, simplemente has aprendido a mandar estímulo a la zona objetivo. Entonces, esto es un punto muy importante. Después, también puedes y tienes que progresar a nivel de intensidad interna, lo que hemos comentado antes, que es ese grado de esfuerzo. Si tú haces una serie y de normal te dejas 5 o 6 repeticiones porque
no las haces porque no sabes esforzarte más, te estás dejando mucho estímulo en el tintero. En cambio, si aprendes a exprimir por completo esa serie y terminas una serie con la sensación de no poder hacer ninguna más, vas a tener mucho más estímulo haciendo la misma cantidad de series. Después, en cuanto a volumen de entrenamiento, también puedes progresar. Si tú haces una serie, en el momento en el que hagas 2 series, obviamente ese estímulo va a mejorar. La carga externa también es algo muy importante. Es decir, cuando tú haces sentadillas con 10 kilos, el estímulo es diferente a cuando lo haces con 20 kilos. Ese estímulo va a ser mayor cuando vayas aumentando la carga externa. Y por último, también a nivel de estado nutricional y de peso corporal. Si tú haces sentadillas con 50 kilos y pesas 50 kilos, no es lo mismo a que si tú haces sentadillas con 50 kilos y pesas 48 kilos. Obviamente a nivel relativo estás mejorando, ¿vale? Hay muchas formas de progresar en tu entrenamiento y hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Después, las variables de entrenamiento, vamos a hacer un pequeño resumen de algunas cosas que hemos visto que son bastante importantes. Lo primero de todo, la estructura de entrenamiento, ¿vale? Lo que es la rutina de entrenamiento, es cómo repartir ese estímulo que reciben tus músculos, ¿vale? No es más. Recuerda que no tienes que hacer rutinas con nombre propio, no tienes que seguir la rutina de X persona, no hay rutinas mejores que otras, simplemente es ordenar esos ejercicios y ordenar ese estímulo según cómo te vaya bien a ti, según tus necesidades, tus objetivos y tus gustos. Después, en cuanto a volumen de entrenamiento, es la cantidad de estímulo que reciben tus músculos, ¿vale? Y ahí hablamos de series, repeticiones y de cómo dividir todo esto. Por otro lado, hablamos de la intensidad, que es la carga que reciben tus músculos, ¿vale? Y vemos lo que es la carga interna, que es ese esfuerzo, y vemos lo que es la carga externa, que es la cantidad de kilos que hay en el ejercicio, o en la barra o en las mancuernas. También el dominio técnico, que es la ejecución y precisión a la hora de ejecutar los ejercicios, y hemos visto que esto es algo muy importante porque condiciona todas las demás. Y también esa progresión, ¿vale? Que sería la sobrecarga progresiva. Nos faltaría por comentar lo que sería la frecuencia de entrenamiento, que esto iría dentro del volumen, que es la cantidad de veces que un músculo recibe estímulo a lo largo de una semana. Si tú solo haces pectorales una vez a la semana, sería una frecuencia 1. Si lo entrenas 3 veces a la semana, sería una frecuencia 3. Y está muy demostrado que las frecuencias altas son mucho más positivas y mucho más beneficiosas. Y por último, como siempre, una pequeña conclusión personal y lo que serían mis recomendaciones más personales es, punto 1, el tema del dominio técnico. Quiero que le des muchísima importancia porque es la variable más importante. Por muchos kilos que muevas, por mucho que mejores en otras variables, si no eres preciso ejecutando, es probable que mucho del trabajo que estés haciendo no vaya a la zona objetivo, a la zona que te interesa, y también cuanto peor es tu dominio técnico, más papeletas estás recolectando para sufrir una lesión y estar meses sin poder hacer nada. Sin ese dominio técnico, tampoco puedes aplicar intensidad, no puedes esforzarte porque tienes miedo de hacerte daño y no tienes el control del ejercicio. Entonces, sin intensidad, no hay ningún tipo de mejora en tu masa muscular ni en tu cuerpo. La estructura de tu entrenamiento te tiene que permitir una buena recuperación y progresión, ¿vale? De nada sirve que tú entrenes 6 días a la semana si no estás progresando, si no te estás recuperando y en definitiva esto no te va a hacer mejorar. Entrenar muchos días no te hace mejorar. Lo que te hace mejorar es recuperarte bien, estar constantemente subiendo kilos y haciendo más repeticiones con esos kilos, ¿vale? Pero si crees que por ir muchos días vas a tener muchos mejores resultados, no estás entendiendo cómo funciona este deporte. Hay muchas maneras de progresar. Hacer cada vez más entrenamiento, ir cada vez más al gimnasio, estar cada vez más tiempo ahí. Lo único que denota es que no estás entendiendo bien este deporte. Hay que hacer las cosas mejor, no hay que hacer más, ¿vale? Muy importante, entrenar más no es mejor, que esto es algo que parece que nos cuesta asimilar. Y por último, si puedes entrenar 5 días seguidos, es una clara señal de que no vas a obtener buenos resultados. Básicamente por lo que hemos comentado al principio. Si hay un buen estímulo, va a haber mucha fatiga. Y si hay fatiga, es imposible que estés 5 días seguidos entrenando sin fatiga. Básicamente porque tu recuperación no te va a permitir rendir bien y vas a estar cayendo en picado en cuanto a números. Cada vez vas a poder utilizar menos kilos, tu riesgo de lesión se va a ver bastante más comprometido, entonces no tiene ningún sentido ir tantos días seguidos al gimnasio si lo que buscas es mejorar. Esto sería todo. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya resuelto ciertas dudas acerca del mundo del entrenamiento, ya que hay muchos temas que son muy confusos.
Te recomiendo echarle un vistazo al primer curso que subimos, que es el de pérdida de grasa. También comentamos alguna cosita en cuanto a nutrición, en cuanto a entrenamiento, porque es bastante importante, pero ahí tocamos muchos temas sobre nutrición. Y al final son dos cosas que van muy, muy de la mano, así que te recomiendo echarle un vistazo. Esto ha sido todo, te recomiendo suscribirte, dejar un comentario y todo esto que se dice siempre. Y si quieres que hablemos sobre cualquier otro tema, déjanos simplemente en comentarios. Espero que te guste, espero que lo hayas disfrutado y sobre todo espero que te haya servido. Nos vemos en siguientes vídeos.